A los 87 años, el legendario actor Jorge Rivero, aquel galán que conquistó la pantalla grande y que durante décadas fue considerado un símbolo del cine mexicano y latinoamericano, rompe un silencio que jamás nadie esperaba escuchar. Con la voz marcada por el paso de los años, pero con la misma fuerza y firmeza de aquel hombre que supo enfrentarse a los retos más grandes de su vida, Rivero sorprende al mundo al confesar algo que hasta hoy había mantenido oculto. Existen 5 personas a las que nunca, jamás, podrá perdonar. Hablar de Jorge Rivero es hablar de un ícono de la época dorada del cine, de un hombre que trabajó con las estrellas más grandes, que viajó por el mundo representando con orgullo el talento mexicano, y que dejó una huella imborrable en Hollywood y en la industria internacional. Pero detrás de los aplausos, los reflectores y las miradas admiradas de millones de seguidores, también existió un camino lleno de traiciones, decepciones y heridas que, a pesar del tiempo, nunca lograron cicatrizar. Durante años, Rivero se mantuvo en silencio, ocultando el dolor de esas experiencias que lo marcaron profundamente. Nadie imaginaba que aquel actor de mirada segura y sonrisa inquebrantable guardara dentro de sí un resentimiento tan grande, una lista de nombres que lo acompañaron en sus noches más oscuras y que aún hoy siguen siendo un peso en su corazón. Y ahora, con la franqueza que solo da la madurez y la certeza de que no tiene nada que perder, decide abrir su alma frente a las cámaras y revelar al mundo las identidades de esas 5 personas que lo traicionaron, lo lastimaron o lo decepcionaron tanto, que ni con el paso de casi un siglo de vida han logrado ganarse su perdón. Lo que escucharás a continuación no es solo una confesión, es el desahogo de un hombre que lo tuvo todo, que vivió las mieles del éxito y también las sombras del rechazo, de la envidia y de la traición. Una declaración que dejará a muchos en shock, porque entre esos nombres hay personas que jamás hubieras imaginado que estuvieran en la lista negra de Jorge Rivero. Prepárate, porque lo que está por revelarse no es un simple relato de enemistades pasajeras, sino una confesión desgarradora de un hombre que, a sus 87 años, demuestra que la memoria no olvida, que las heridas del alma pueden permanecer abiertas para siempre, y que el perdón, aunque muchos le esperan, a veces nunca llega. A los 87 años, el legendario actor Jorge Rivero, aquel galán que conquistó la pantalla grande y que durante décadas fue considerado un símbolo del cine mexicano y latinoamericano, rompe un silencio que jamás nadie esperaba escuchar. Con la voz marcada por el paso de los años, pero con la misma fuerza y firmeza de aquel hombre que supo enfrentarse a los retos más grandes de su vida, Rivero sorprende al mundo al confesar algo que hasta hoy había mantenido oculto. Existen 5 personas a las que nunca, jamás, podrá perdonar. Hablar de Jorge Rivero es hablar de un ícono de la época dorada del cine, de un hombre que trabajó con las estrellas más grandes, que viajó por el mundo representando con orgullo el talento mexicano, y que dejó una huella imborrable en Hollywood y en la industria internacional. Pero detrás de los aplausos, los reflectores y las miradas admiradas de millones de seguidores, también existió un camino lleno de traiciones, decepciones y heridas que, a pesar del tiempo, nunca lograron cicatrizar. Durante años, Rivero se mantuvo en silencio, ocultando el dolor de esas experiencias que lo marcaron profundamente. Nadie imaginaba que aquel actor de mirada segura y sonrisa inquebrantable guardara dentro de sí un resentimiento tan grande, una lista de nombres que lo acompañaron en sus noches más oscuras y que aún hoy siguen siendo un peso en su corazón. Y ahora, con la franqueza que solo da la madurez y la certeza de que no tiene nada que perder, decide abrir su alma frente a las cámaras y revelar al mundo las identidades de esas 5 personas que lo traicionaron, lo lastimaron o lo decepcionaron tanto, que ni con el paso de casi un siglo de vida han logrado ganarse su perdón. Lo que escucharás a continuación no es solo una confesión, es el desahogo de un hombre que lo tuvo todo, que vivió las mieles del éxito y también las sombras del rechazo, de la envidia y de la traición. Una declaración que dejará a muchos en shock, porque entre esos nombres hay personas que jamás hubieras imaginado que estuvieran en la lista negra de Jorge Rivero. Prepárate, porque lo que está por revelarse no es un simple relato de enemistades pasajeras, sino una confesión desgarradora de un hombre que, a sus 87 años, demuestra que la memoria no olvida, que las heridas del alma pueden permanecer abiertas para siempre, y que el perdón, aunque muchos le esperan, a veces nunca llega. Orígenes y infancia. Jorge Pous Rosas, mundialmente conocido como Jorge Rivero, nació en México, que todavía respiraba las huellas de la posguerra y que buscaba forjar una identidad moderna sin perder sus raíces. Vino al mundo el 15 de junio de 1938 en Ciudad de México, en una familia de origen español que había llegado al país en busca de nuevas oportunidades y que pronto aprendería a integrarse en la compleja, vibrante y caótica vida de la capital mexicana. Desde pequeño, Jorge creció rodeado de una ciudad en constante movimiento, donde la modernidad empezaba a mezclarse con tradiciones ancestrales. Su infancia no fue la de un niño corriente. Mientras otros pasaban horas en juegos callejeros,
él ya mostraba una personalidad fuerte, independiente, y un espíritu competitivo que no tardó en llamar la atención de todos a su alrededor. Su familia, aunque de clase media, le inculcó desde muy temprana edad valores muy sólidos: el trabajo duro, la disciplina y el respeto por los compromisos. Su padre, un hombre serio y de carácter firme, siempre insistía en que Jorge debía superarse constantemente, mientras que su madre, una mujer de ternura inquebrantable, fue la que le transmitió la sensibilidad y el amor por el arte y la belleza. Esa dualidad entre la rigidez paterna y el cariño materno marcó profundamente la personalidad de Rivero, creando en él un equilibrio entre la fortaleza exterior y un mundo interior que pocas personas llegaban a conocer. En la escuela, Jorge era distinto. Su presencia imponía desde niño, alto, atlético, con una mirada penetrante que parecía observarlo todo con detenimiento. No tardó en convertirse en un muchacho admirado por sus compañeros y respetado incluso por sus maestros. Pero más allá de los estudios académicos, Jorge tenía un amor especial por el deporte. Pasaba horas ejercitándose, nadando, corriendo, y sobre todo practicando lucha olímpica y fisicoculturismo, disciplinas que lo acompañarían toda la vida y que serían la base de esa imponente figura física que años más tarde lo convertiría en uno de los galanes más codiciados del cine mexicano. Su infancia, sin embargo, no estuvo libre de dificultades. México en los años 40 y 50 era un país en plena transformación. Mientras algunos disfrutaban de la prosperidad de la capital, muchos otros vivían en condiciones precarias. Jorge, desde pequeño, fue testigo de esa desigualdad social, y esa visión temprana del contraste entre la riqueza y la pobreza lo marcó para siempre, haciéndole comprender que en la vida nada se regala, que todo debe ganarse con esfuerzo y determinación. De niño, Rivero también mostró una enorme curiosidad intelectual. No era solo un atleta, también leía, se interesaba por la historia, por las culturas antiguas y por el mundo del cine. En aquella época, las salas de cine de la Ciudad de México eran templos sagrados para la imaginación, y Jorge, como muchos niños de su generación, quedaba fascinado viendo a los grandes héroes de la pantalla, figuras que más tarde serían sus colegas y hasta sus rivales en la vida real. A medida que fue creciendo, esa mezcla entre disciplina deportiva, formación académica y pasión por el cine comenzó a darle forma a un joven con una determinación extraordinaria. Decidió estudiar ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, demostrando que su ambición no se limitaba únicamente a los reflectores, sino también al conocimiento científico. Pero aunque la ciencia y los números formaban parte de su vida, en el fondo su corazón le exigía algo distinto: el arte, el espectáculo, el reto de pararse frente a un público y conquistar al mundo con su presencia. Fue en esos años de juventud, cuando todavía llevaba en sí el recuerdo de una infancia exigente y marcada por valores firmes, que comenzó a forjarse el mito de Jorge Rivero. Porque no se puede entender al galán, al ídolo de multitudes, sin comprender primero al niño que nació en una familia disciplinada, que aprendió desde pequeño que el éxito no llega por casualidad, sino con esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, con una voluntad inquebrantable de nunca rendirse. Juventude e os primeiros pasos de Jorge Rivero no cinema. Tras haber vivido una infancia marcada por la disciplina, el esfuerzo constante y la influencia de una familia que siempre le exigía dar lo mejor de sí, Jorge Rivero entró en una etapa de juventud donde poco a poco empezaría a forjar el destino que lo convertiría en uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano. En su adolescencia, el deporte ya no era solamente un pasatiempo, sino una auténtica pasión. Pasaba largas horas entrenando, moldeando su físico con una constancia admirable. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban distracciones o se perdían en los excesos de la vida nocturna de la Ciudad de México, Jorge prefería los gimnasios, las albercas y los campos de entrenamiento. Su disciplina era tan férrea que, sin proponérselo, comenzó a destacar como uno de los muchachos más fuertes y atléticos de su generación. Al mismo tiempo, su vida académica no quedó en segundo plano. Tras concluir la preparatoria, decidió inscribirse en la Universidad Iberoamericana, una de las más prestigiosas del país, para estudiar ingeniería química. Muchos se sorprendieron con esa elección, pues esperaban que un joven tan atlético y con tanto carisma buscara un camino más ligado al deporte profesional o incluso al modelaje. Pero Jorge tenía una mente brillante y una curiosidad insaciable por el conocimiento. La ciencia le atraía, las fórmulas, los experimentos, los laboratorios, todo eso lo fascinaba y lo retaba intelectualmente. Durante esos años universitarios, Rivero comenzó a vivir una transformación personal. No era solo el estudiante aplicado ni el deportista disciplinado, su presencia ya llamaba la atención en cualquier lugar al que iba. Era imposible no mirarlo, alto, de complexión fuerte, con un rostro simétrico y una mirada profunda.
Las mujeres lo miraban con admiración y deseo, y los hombres, aunque muchos con cierta envidia, no podían evitar reconocer en él a alguien distinto, destinado a algo grande. La vida universitaria también le permitió acercarse a los círculos artísticos y sociales de la capital. Fue en reuniones y fiestas donde algunos productores, directores y personas vinculadas al mundo del entretenimiento empezaron a fijarse en él. No era todavía un actor, ni siquiera había pensado seriamente en dedicarse al cine, pero su porte lo delataba, tenía la estampa de un galán de película. El destino comenzó a girar hacia un rumbo inesperado cuando, en la década de los 60, el cine mexicano vivía una etapa de transición. Las grandes figuras de la época de oro ya no brillaban con la misma intensidad, y nuevos rostros eran necesarios para atraer al público joven. Fue entonces cuando alguien le propuso a Rivero probar suerte frente a las cámaras. Al principio, él dudó. Su vida estaba encaminada hacia la ciencia, hacia los laboratorios y los proyectos industriales. Pero dentro de él, esa chispa que lo acompañaba desde niño, aquella fascinación por el séptimo arte, volvió a encenderse. Su primera incursión en el cine llegó casi de manera accidental. En 1965, fue invitado a participar en un pequeño papel en la película El asesino invisible, una producción de bajo presupuesto que pasó casi desapercibida en taquilla, pero que para Rivero significó el primer contacto real con ese mundo que lo seducía desde la infancia. Estar frente a las cámaras, sentir la tensión del rodaje, convivir con actores profesionales, todo aquello fue una experiencia que lo marcó profundamente. Aunque su papel fue secundario, los directores y productores notaron algo distinto en él. No era un actor formado en escuelas teatrales, no tenía aún técnica ni experiencia, pero su presencia llenaba la pantalla. Tenía algo que no se aprendía en ninguna academia, carisma natural, magnetismo y una figura física que lo hacía destacar en cada plano. Después de esa primera experiencia, las puertas del cine comenzaron a abrirse poco a poco. Fue seleccionado para papeles cada vez más relevantes, y pronto su físico imponente lo llevó a ser considerado como el nuevo héroe de acción del cine mexicano. Los papeles de charros, soldados, luchadores y aventureros le quedaban como anillo al dedo. Su nombre comenzó a aparecer en carteles, y el público lo recibió con entusiasmo. La gran oportunidad que lo catapultó llegó con El Mexicano 1966, película que lo consolidó como protagonista. A partir de ahí, su carrera despegó con una velocidad vertiginosa. Jorge Rivero se convirtió en un galán recurrente de la pantalla grande, alternando entre papeles de acción, dramas intensos, y en ocasiones, comedias ligeras que mostraban su versatilidad. Pero no solo México se fijó en él. Su físico y su porte internacional llamaron la atención de productores de Hollywood y de Europa. Muy pronto comenzó a recibir ofertas para trabajar en el extranjero, algo que en ese tiempo era un logro reservado solo para unos pocos actores mexicanos. Y Rivero, con su determinación y su carisma, no dudó en aceptar esos retos. En la juventud de Jorge Rivero no hubo espacio para la mediocridad ni para la improvisación. Todo lo que hacía, lo hacía con disciplina y entrega absoluta. Ya fuera en los salones universitarios resolviendo complejas fórmulas químicas, en los gimnasios moldeando su cuerpo, o frente a las cámaras interpretando a un héroe de acción, su actitud siempre fue la misma, dar lo mejor de sí, sin reservas, sin excusas. Ese joven que había crecido en la Ciudad de México entre valores de esfuerzo y sacrificio se estaba convirtiendo en un hombre que no solo cumpliría sus propios sueños, sino que también marcaría un capítulo inolvidable en la historia del cine mexicano e internacional. La cumbre y consagración internacional de Jorge Rivero. El ascenso de Jorge Rivero fue tan rápido como contundente. A finales de los años 60 y principios de los 70, el nombre de Rivero ya resonaba con fuerza en todo México. Los cines se llenaban para verlo. Las revistas de espectáculos lo tenían constantemente en sus portadas, y las multitudes lo recibían con ovaciones allá donde aparecía. La industria cinematográfica mexicana, que buscaba nuevos ídolos para mantener vivo el interés del público, había encontrado en él a un galán que combinaba lo mejor de dos mundos, la rudeza de un héroe de acción y el magnetismo irresistible de un símbolo de seducción. En México, Jorge Rivero se convirtió en protagonista indiscutible de un sinfín de películas que mezclaban el melodrama con la acción. Interpretaba personajes de carácter fuerte, hombres de armas, revolucionarios, policías y charros modernos. Su sola presencia era suficiente para que una película atrajera espectadores. El público lo adoraba, y muy pronto su fama comenzó a compararse con la de figuras internacionales. Pero lo que realmente lo diferenció de muchos de sus contemporáneos fue que Rivero no se conformó con ser un ídolo nacional. Tenía ambición, visión y un deseo profundo de demostrar que el talento mexicano podía competir en la arena internacional.
Fue así como, a principios de los 70, aceptó proyectos fuera de México que lo llevarían a trabajar en Hollywood y en Europa, algo que pocos habían logrado hasta entonces. Su físico atlético, su rostro de galán clásico y su presencia imponente lo hicieron perfecto para las grandes producciones de acción y aventuras que estaban en auge en aquellos años. En Hollywood, compartió créditos con figuras consagradas, actores que ya eran leyenda, y a pesar de ser el mexicano, no se dejó intimidar. Con cada papel demostraba que tenía la capacidad de sostenerse al mismo nivel que cualquiera de ellos. Una de las producciones que lo consolidó internacionalmente fue su participación en Soldier Blue 1970, un western que causó controversia por su crudeza y por la manera en que retrataba la violencia de la conquista del oeste. Rivero apareció en una película que fue vista en todo el mundo, y de repente, su rostro comenzó a ser reconocido más allá de las fronteras mexicanas. Aquello abrió un abanico de posibilidades. Productores europeos lo querían para filmes de aventuras, cine de espadachines, y hasta para proyectos de corte histórico. En Italia, Rivero se convirtió en uno de los rostros favoritos de los llamados spaghetti westerns y de las películas de aventuras que recreaban la Roma antigua o mundos exóticos. Su físico era ideal para dar vida a gladiadores, soldados y héroes mitológicos. Lo mismo empuñaba una espada en una superproducción europea que portaba un rifle en un western filmado en las áridas tierras de España. Su versatilidad lo hacía destacar, y su imagen viril era celebrada en afiches publicitarios desde Roma hasta Nueva York. Al mismo tiempo, nunca abandonó México. Entre proyecto y proyecto en el extranjero, siempre regresaba a su país para filmar. Y cada regreso era recibido como un triunfo. El público mexicano lo veía no solo como un actor de éxito, sino como un embajador del talento nacional en el mundo. Era motivo de orgullo verlo compartir créditos con estrellas internacionales y demostrar que los actores latinos podían brillar en las grandes ligas. Su carrera se multiplicó, películas en México, Estados Unidos, España, Italia y otros países. En cada una de ellas, Rivero se transformaba en un personaje distinto, pero siempre transmitiendo esa mezcla de fuerza, seguridad y atractivo que lo definía. No importaba si interpretaba a un guerrero romano, a un revolucionario mexicano o a un agente de acción contemporáneo, Jorge Rivero llenaba la pantalla con una naturalidad que lo hacía único. En esa etapa de auge, también fue objeto de un fenómeno pocas veces visto, se convirtió en un verdadero símbolo sexual de su tiempo. Las mujeres lo idolatraban, los hombres lo admiraban y lo imitaban, y las revistas del corazón seguían cada detalle de su vida personal. Su sola aparición en un evento social o en una entrevista televisiva era suficiente para generar titulares. Pero más allá de la fama y del glamour, lo que caracterizaba a Rivero era su profesionalismo absoluto. En los rodajes, se decía que era puntual, disciplinado y que exigía mucho de sí mismo. Nunca llegaba sin preparación, nunca improvisaba sin sentido. Aunque no había pasado por escuelas teatrales tradicionales, había aprendido a base de observar, de escuchar y de trabajar incansablemente. Esa capacidad de autoformarse lo convirtió en un actor cada vez más sólido y respetado. La consagración internacional de Jorge Rivero no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de disciplina, de decisiones valientes y de una determinación férrea de no quedarse en el molde. Mientras otros actores se limitaban a repetir fórmulas dentro del cine mexicano, él se atrevió a cruzar fronteras, a probarse en terrenos desconocidos y a demostrar que un mexicano podía ser protagonista en cualquier parte del mundo. A mediados de los 70, su nombre ya estaba inscrito en la historia del cine. Era, sin duda, el actor mexicano más internacional de su generación, y uno de los pocos que podía presumir de haber trabajado en continentes distintos, con directores de diferentes culturas, y siempre salir fortalecido de cada experiencia. Ese fue el momento en que Jorge Rivero alcanzó el punto más alto de su carrera, el auge absoluto, cuando su rostro era conocido en carteles de cine en varias lenguas, cuando su voz resonaba en doblajes en italiano, inglés, francés y español, y cuando millones de espectadores lo identificaban como el galán indiscutible de una época. Grandes premios, reconocimientos internacionales y la vida personal / marital de Jorge Rivero. El éxito internacional de Jorge Rivero no tardó en traerle también un reconocimiento oficial. No era solo el público quien lo aplaudía y las multitudes que llenaban las salas para verlo en pantalla, la industria, tanto en México como en el extranjero, comenzó a rendirse ante su trayectoria. En festivales de cine, en entregas de premios y en homenajes especiales, su nombre empezó a figurar al lado de leyendas. En México, se convirtió en una de las figuras más premiadas de su generación. Los Ariel, máximo galardón del cine mexicano, lo nominaron en varias ocasiones,
y aunque para muchos él era más identificado como un actor de acción y de películas comerciales, lo cierto es que cada vez más críticos lo reconocían como un intérprete serio, capaz de dar vida a personajes complejos, cargados de dramatismo y humanidad. La transición de símbolo sexual a actor respetado fue difícil, pero Rivero la logró con base en disciplina y talento. En el extranjero también recibió distinciones. En festivales de cine en Italia, España, Francia y Estados Unidos, su nombre era celebrado como ejemplo del talento latinoamericano que conquistaba fronteras. En más de una ocasión fue invitado como jurado en festivales internacionales, un honor reservado a actores de gran prestigio. Y cada vez que subía a un escenario fuera de México, lo hacía con un orgullo profundo de representar a su país, consciente de que su éxito abría puertas a futuras generaciones de actores mexicanos y latinos. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera fue cuando recibió un reconocimiento especial en Hollywood por su contribución al cine de acción y aventura, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos en alcanzar tal honor en aquella época. Era un gesto que no solo premiaba sus actuaciones, sino también su valentía de haber llevado la bandera mexicana a territorios donde antes muy pocos habían llegado. Pero mientras los aplausos y los premios llenaban su vida profesional, en lo personal Jorge Rivero enfrentaba una realidad distinta. Siempre fue un hombre admirado, deseado y perseguido por la prensa. Su físico y su fama lo convertían en el centro de atención de miles de mujeres que lo veían como el galán perfecto. Sin embargo, detrás de esa imagen de conquistador se encontraba un hombre que buscaba estabilidad y que valoraba profundamente la vida familiar. Se casó con Betty Moran, una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo, pero que supo acompañarlo en los momentos más intensos de su carrera. Con ella formó un hogar sólido, alejado de los escándalos mediáticos que solían rodear a otras estrellas de su generación. Juntos tuvieron hijos, y Jorge, a pesar de su agenda cargada de filmaciones en distintos países, siempre buscaba la manera de estar presente en la vida de su familia. No fue fácil. La fama traía consigo tentaciones constantes, rumores, envidias y malentendidos. La prensa de espectáculos se empeñaba en vincularlo con diferentes actrices y modelos, pero Rivero mantenía un bajo perfil en lo que respectaba a su vida íntima. Era reservado, cuidadoso, y rara vez daba declaraciones sobre su matrimonio. Para él, la familia era un santuario que debía proteger de los reflectores. Lo cierto es que esa estabilidad matrimonial fue uno de los grandes pilares de su vida. Mientras muchos de sus colegas se perdían en divorcios escandalosos, excesos y polémicas, Jorge Rivero encontraba en su esposa y en sus hijos el equilibrio necesario para seguir adelante. Ellos fueron su refugio en medio de la vorágine del éxito, el lugar donde podía volver a ser simplemente Jorge Pous Rosas, el hombre, y no la estrella. El reconocimiento internacional siguió creciendo. En varios países europeos, recibió homenajes por su aporte al cine de aventuras. En Italia, particularmente, era considerado casi un héroe local debido a sus múltiples participaciones en películas rodadas allí durante la época dorada del cine europeo de acción. En España, era admirado como un actor que había sabido alternar entre géneros diversos sin perder autenticidad. Y en Estados Unidos, aunque no alcanzó la categoría de estrella de Hollywood al nivel de otros nombres, sí fue visto como un actor sólido, confiable y con una gran capacidad de atracción en pantalla. Los años 70 y principios de los 80 fueron un periodo dorado en su vida. Entre premios, homenajes, éxitos de taquilla y reconocimiento internacional, Jorge Rivero disfrutaba del fruto de todo el esfuerzo que había sembrado desde su infancia disciplinada, su juventud de estudios y sacrificio, y sus primeros pasos titubeantes en el cine. Era, sin duda alguna, uno de los actores más importantes de su tiempo, un símbolo de orgullo para México y para toda América Latina. Caídas, controversias, confesiones íntimas y redención en la madurez. El brillo de la fama siempre tiene un reverso oscuro, y Jorge Rivero, como tantas otras figuras del espectáculo, no estuvo exento de vivirlo en carne propia. Aunque su carrera había alcanzado alturas extraordinarias y su imagen era sinónimo de éxito y admiración, los años de mayor esplendor también trajeron consigo pruebas difíciles, polémicas inesperadas y momentos que pusieron a prueba no solo su resistencia profesional, sino también su fortaleza personal. Durante los años 80, la industria del cine mexicano comenzó a atravesar una crisis profunda. La televisión, con sus telenovelas y programas masivos, captaba cada vez más la atención del público, y las salas de cine perdían espectadores. Muchas productoras cerraron, los presupuestos se redujeron y la calidad de las películas se resintió. Jorge Rivero, como otros grandes actores de su generación, tuvo que enfrentarse a un panorama incierto. En México, ya no había proyectos a la altura de su talento y de su estatura internacional.
Los papeles que le ofrecían en ocasiones eran repetitivos, producciones de bajo presupuesto que poco o nada tenían que ver con aquellos años gloriosos donde compartía pantalla con estrellas mundiales. Esta etapa fue dura para él, pues significaba aceptar que la industria que lo había encumbrado ahora lo dejaba sin espacio. No obstante, Rivero no se quedó de brazos cruzados. Buscó refugio en producciones internacionales, aceptando papeles en filmes estadounidenses de acción y en proyectos europeos. Pero incluso allí, el cine también cambiaba. Los héroes de físico imponente empezaban a ser sustituidos por otro tipo de protagonistas, más urbanos, más vulnerables, más cercanos al hombre común. La figura del galán clásico, del gladiador, del charro y del soldado valiente comenzaba a desdibujarse en el nuevo lenguaje cinematográfico. Junto a esa transformación del cine, aparecieron también las polémicas. La prensa, siempre ávida de titulares escandalosos, comenzó a inventar rumores sobre supuestos romances, rivalidades con otros actores y conflictos en los rodajes. Jorge Rivero, que siempre había sido un hombre reservado, se veía constantemente acosado por periodistas que buscaban arrancarle declaraciones sensacionalistas. Su silencio, lejos de apaciguar los rumores, los alimentaba aún más. Hubo también críticas hacia su estilo de actuación. Algunos intelectuales del cine mexicano, aquellos que privilegiaban el cine de autor y el teatro clásico, lo veían como un actor comercial, demasiado ligado a su físico y a su imagen de símbolo sexual. Aunque el público lo amaba, los críticos más duros parecían empeñados en minimizar su trayectoria. Aquello lo afectó, pues detrás del galán de mirada imponente había un hombre que siempre buscó ser reconocido por su esfuerzo y profesionalismo. En lo personal, Rivero también enfrentó momentos de dolor. La vida familiar, aunque estable, no estuvo libre de tensiones. Los viajes constantes, las largas ausencias por rodajes en el extranjero y la presión mediática creaban inevitables distancias con sus seres queridos. Aunque siempre intentó proteger a su familia de la vorágine de la fama, hubo etapas donde sintió que el precio del éxito había sido demasiado alto. Fue en esa época, ya con más de 4 décadas de vida, que Jorge Rivero comenzó a hacer confesiones íntimas, reflexiones que sorprendieron a quienes lo habían conocido solo como un hombre fuerte y aparentemente indestructible. Reconoció públicamente que, detrás de la imagen de galán invencible, había experimentado momentos de soledad profunda, de inseguridad y hasta de tristeza. Contó que en más de una ocasión, mientras el mundo lo veía como un triunfador absoluto, él se preguntaba si realmente había valido la pena sacrificar tantas cosas por la fama. Admitió que la vida de actor, aunque llena de aplausos y glamour, también estaba marcada por traiciones, falsas amistades y heridas que nunca terminaron de sanar. Con el paso del tiempo, y ya en plena madurez, Jorge Rivero encontró una forma de redención. No se trataba de volver a llenar las salas de cine con los éxitos del pasado, sino de reconciliarse consigo mismo, con su historia, con sus aciertos y con sus errores. Aceptó que su tiempo como galán de masas había quedado atrás, pero también comprendió que su legado era imborrable. En entrevistas concedidas en su vejez, habló con una franqueza que jamás había mostrado antes. Confesó que hubo personas en su vida que lo habían traicionado de formas tan dolorosas que jamás pudo perdonarlas. Dijo que no todo en su carrera fue gloria y éxito, que detrás del mito hubo lágrimas, noches de desvelo y heridas que permanecieron abiertas. Y, sin embargo, también expresó gratitud hacia el público que nunca lo abandonó, hacia su familia que lo sostuvo en los momentos más difíciles, y hacia la vida que le permitió vivir experiencias que pocos hombres llegan a conocer. En esa etapa de madurez, Rivero aprendió a disfrutar de lo simple, la tranquilidad del hogar, la compañía de su esposa, el cariño de sus hijos y nietos, y el reconocimiento tardío, pero sincero, de críticos y cinéfilos que al fin comenzaron a valorar la magnitud de su trayectoria. La redención de Jorge Rivero no fue un retorno espectacular a los reflectores, sino un proceso íntimo de aceptación. Se reconcilió con su pasado, asumió sus heridas, y encontró paz en el hecho de saber que, con virtudes y defectos, había dejado una huella imborrable en el cine de México y del mundo. Revelación de las 5 personas que Jorge Rivero, ahora de 87 años, confesó que nunca podría perdonar. Y entonces, llegó el momento que nadie esperaba. A sus 87 años, con la serenidad que da la madurez y con la fuerza de quien ya no teme a nada ni a nadie, Jorge Rivero decidió abrir su corazón y pronunciar lo que durante décadas había mantenido en silencio. En una entrevista íntima, pausada, con la voz grave y los ojos cargados de recuerdos, reveló algo que sacudió al mundo del espectáculo. Hay 5 personas en mi vida a las que nunca, jamás, podré perdonar. Pasaron los años, pasaron las décadas, y esas heridas siguen abiertas.
La declaración cayó como un trueno. Un hombre que lo había tenido todo, que había vivido entre aplausos, viajes y éxitos, confesaba que su memoria guardaba aún cicatrices imposibles de borrar. Y uno a uno, con un dolor contenido pero firme, comenzó a nombrarlos. El primero fue un productor mexicano de los años 70, cuyo nombre Rivero pronunció sin titubeos. Este hombre, según contó, lo traicionó en el momento más alto de su carrera. Le prometió un contrato millonario y una película internacional que lo llevaría aún más lejos, pero en secreto vendió el proyecto a otro actor y lo dejó fuera de la producción. Para Rivero, aquello no fue solo una traición profesional, sino un golpe personal, pues se trataba de alguien a quien había considerado un amigo. Nunca olvidaré esa puñalada, dijo con la mirada fija, como si reviviera el momento. El segundo en la lista fue un colega actor, con quien compartió varias películas en México. Según Rivero, este hombre lo envidiaba y se dedicó a sabotearlo silenciosamente, hablaba mal de él con productores, difundía rumores para dañarle la imagen y hasta llegó a intentar que lo expulsaran de un proyecto en Europa. Lo tuve cerca, lo consideraba un compañero de trabajo, y resultó ser un enemigo disfrazado, confesó con amargura. El tercero fue alguien inesperado, un crítico de cine mexicano que durante años lo menospreció en cada artículo y columna que publicaba. Jorge explicó que, aunque aprendió a soportar la crítica, este hombre en particular no se limitó a opinar de su trabajo, sino que atacó su vida personal, su familia y su dignidad. Perdonar un mal comentario es fácil, pero perdonar la maldad disfrazada de crítica, eso no lo haré jamás, declaró con firmeza. El cuarto nombre que mencionó fue el de un antiguo representante, un hombre que lo acompañó en los inicios de su carrera internacional. Al principio confiaba en él plenamente, pero con el tiempo descubrió que le había robado parte de sus ganancias, negociando a sus espaldas y aprovechándose de su confianza. Para Rivero, esa traición fue doblemente dolorosa, porque ocurrió en un momento donde él apenas comenzaba a abrirse camino fuera de México. Robar dinero es grave, pero robar confianza, eso es imperdonable, aseguró. Finalmente, el quinto y más doloroso nombre que pronunció fue el de una mujer con la que compartió una relación íntima en su juventud. No dio demasiados detalles, pero dejó claro que aquella persona lo engañó en uno de los momentos más vulnerables de su vida, aprovechándose de su cariño y su confianza. El amor cuando se rompe por la mentira deja cicatrices que no sanan nunca. Esa persona me enseñó que no todos los abrazos son sinceros, y que hay heridas que ni el tiempo ni la gloria pueden borrar, dijo con los ojos humedecidos. Tras pronunciar esos 5 nombres, Jorge Rivero guardó silencio. El ambiente era pesado, casi se podía sentir la carga de los recuerdos flotando en el aire. Era como si el peso de toda una vida de éxitos y traiciones se hubiera descargado en esa confesión. Y, sin embargo, al terminar, su rostro se relajó, como si al fin hubiera liberado una verdad que llevaba demasiado tiempo encerrada en su corazón. Dicen que perdonar libera, concluyó. Yo lo he intentado, pero hay cosas que simplemente no puedo. Y no me arrepiento de decirlo. Esa confesión, brutal y sincera, mostró al mundo un Jorge Rivero diferente, no el galán invencible ni la estrella internacional, sino el hombre de carne y hueso, marcado por heridas que ni la fama ni el paso del tiempo pudieron borrar. Y así, queridos amigos, llegamos al desenlace de una historia que nos revela que, detrás de las luces, la fama y los aplausos, también existen sombras, traiciones y heridas imposibles de olvidar. A sus 87 años, Jorge Rivero nos abrió una ventana a lo más profundo de su alma, un espacio donde el orgullo convive con el dolor, donde la gloria de los escenarios se mezcla con las cicatrices que nunca sanaron. Su confesión nos deja una lección poderosa. El tiempo puede cambiar muchas cosas, puede regalarnos sabiduría, puede darnos serenidad, pero hay marcas que permanecen intactas, y no todos los corazones están hechos para perdonar. El hombre que fue un ícono del cine mexicano, admirado en todo el mundo, nos muestra ahora su lado más humano, recordándonos que nadie, por más grande que parezca, está libre de las traiciones, de los engaños y de los golpes invisibles que la vida nos da. Quizás, en esas palabras, más que rencor, había una advertencia: nunca entregues tu confianza a cualquiera, porque a veces, quienes parecen estar más cerca de ti, son los que pueden lastimarte con mayor fuerza. Y también había una declaración de honestidad brutal, la de un hombre que no busca caer bien, ni complacer a todos, sino simplemente decir su verdad, sin adornos y sin máscaras. Esa es la grandeza de Jorge Rivero, no solo haber conquistado las pantallas, sino atreverse, en la etapa final de su vida, a desnudar su corazón frente a millones de personas, mostrando que incluso los más fuertes tienen heridas que nunca sanan. Y ahora, la pregunta queda para ti, que nos acompañas hasta este momento.
¿Tú serías capaz de perdonar a quienes te traicionaron, o como Jorge Rivero, hay 5 nombres en tu vida que jamás podrías borrar? Si esta historia te conmovió, te invito a que nos apoyes con un like, compartas este video y, sobre todo, te suscribas a nuestro canal para seguir descubriendo las jornadas más impactantes de las grandes figuras del espectáculo. Porque detrás de cada rostro famoso, siempre hay un relato oculto que merece ser contado. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima historia.